Pasamos a ver un ejemplo de uso de mi cuaderno de organización escolar de una alumna de educación secundaria obligatoria, en concreto de primero de la ESO. Lo primero que nos encontramos en MICOE es una portada desplegable en la cual en la parte interior nos encontramos dos partes muy importantes. La primera parte es el flujo de organización de tareas, que son esa serie de preguntas de respuesta dicotómica que van a ayudar al alumno a organizar adecuadamente las diferentes cosas que les mandan sus profesores, bien apuntándolas en clase o bien enviadas por medios informáticos. En la parte de abajo de ese flujo de organización de tareas, que esta sería la parte de organizar, encontramos los diferentes pasos que debe seguir el alumnado a la hora de ponerse a realizar sus tareas escolares, teniendo en cuenta siempre que se va a encontrar con diferentes posibilidades. Es muy raro el día en que un alumno tiene que hacer tan solo una cosa. ¿Por qué? Porque casi con toda seguridad tendrá algunos exámenes ya fechados y algunos trabajos pendientes de entrega. A continuación, en MICOE nos encontramos pues los típicos elementos de datos personales y de comunicaciones con las familias, pero a efectos organizativos, el primer apartado que nos interesa es el de cosas apuntadas en clase, que es el lugar donde el alumnado apunta aquellas tareas o informaciones que los docentes les vamos diciendo en clase. Y como veis, esta alumna conserva todo lo que ha apuntado desde el día 15 de septiembre de 2021. ¿Y qué significa que esas cosas que ella fue apuntando en clase están subrayadas? No significa que en ese momento estaban hechas, sino significaba que ya las había organizado. De manera que aquí las cosas están como en bruto. Y cuando siente esta alumna control, tranquilidad y confianza en relación con todas estas tareas que ha apuntado hasta el último día que ha sido hoy en clase, cuando las ha sometido, las ha organizado a través del flujo de organización de tareas y ya las ha colocado en su apartado correspondiente. El primer apartado que nos encontramos, como ya hemos visto, es el calendario. Y una de las cosas que nos llama la atención del calendario de MICOE es que dispone de mucho menos espacio para apuntar que el calendario de la tradicional agenda escolar. ¿Y esto por qué sucede? Pues por lo que hemos comentado anteriormente, que la naturaleza de los recordatorios que van a calendario o el criterio para organizar los recordatorios en calendario es que tienen una fecha objetiva, bien de realización o que las cosas suceden en un día concreto. Si me mandan tareas de hoy para mañana, la fecha objetiva de realización es hoy, y si me mandan un examen para el próximo día 25, la fecha de realización del examen, no de estudio del examen, sino de realización del examen, será el día comentado. A continuación nos encontramos con las siguientes acciones. Como hemos comentado anteriormente, el criterio que tienen en común, el elemento que tienen en común las siguientes acciones es que son aquellas cosas que un alumno o una alumna tiene que hacer, pero que pueden ser hechas en diferentes días. Pueden ser hechas hoy, pueden ser hechas mañana, pasado o al siguiente, siendo siempre la fecha límite el día anterior a la entrega o a la realización del examen. Una cosa curiosa que vemos aquí es que el orden en el que aparecen estas tareas bien detalladas no tiene nada que ver con la fecha límite o la fecha de vencimiento que aparece a la derecha, porque el orden aquí es el orden cronológico en el cual el alumno ha organizado las tareas, que a veces coincide con un orden cronológico que aparece aquí, pero otras veces no. Como veis, todas esas tareas desde el mes de septiembre la alumna las ha ido tachando, respetando siempre los plazos de entrega o los plazos de estudio de sus exámenes. Si nos vamos a la página actual, pues nos vemos que esta alumna esta tarde tendría diferentes opciones a las que enfrentarse después de haber hecho lo que tiene que ser hecho hoy, y va desarrollando de manera autónoma un criterio efectivo, un criterio adecuado a la hora de qué hacer en primer lugar. Puede tener en cuenta la fecha límite, o puede tener en cuenta el tiempo que tiene disponible, o puede tener en cuenta si viene de estudiar un apartado que le ha resultado, o un contenido que le ha resultado útil, pues puede realizar un tipo de tarea que a nivel cognitivo, que a nivel de desgaste intelectual sea menos exigente.
¿Qué tenemos a continuación? Tenemos el apartado de MICOE que se llama proyectos, trabajos, entregas o exámenes. Y como veis, esta alumna tiene un histórico desde el primer trabajo que le mandaron de Biología y Geología el 29 de septiembre hasta el último examen que tiene fechado, que es un examen de gramática y vocabulario de inglés para el día 1 de junio de 2022. ¿Qué significa que algunos están marcados y otros no? Pues que los que no están marcados todavía no han sido realizados. De manera que esta alumna, además de tener las tareas que le hayan mandado para mañana o para pasado, tiene un examen escrito, un examen y un trabajo que todavía tiene pendientes de preparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frentes abiertos, 7 proyectos abiertos que la alumna aún tiene que gestionar de manera autónoma y de manera responsable. ¿Cuál es el último apartado a nivel organizativo que nos presenta MICOE? Pues es el que hemos llamado información necesaria para preparar y para avanzar en el estudio o en la preparación de esos trabajos o de esos exámenes. Y que en relación a los exámenes suele ser el listado de los apartados que le entran, y en relación a los trabajos suele ser las instrucciones que el docente le ha entregado para poder realizar ese trabajo siguiendo los pasos adecuados, o las ideas que le han surgido a la alumna a la hora de realizar una maqueta, un mural o cualquier otro tipo de trabajo de información necesaria para sacar adelante ese trabajo. Vemos que hay algunos detalles muy importantes a la hora de tener la situación controlada, que es que a veces los docentes damos información muy detallada de aquello que entra en el examen, pero no todo el alumnado usa esa información y la tiene clara a la hora de sentarse a preparar, bien a preguntar dudas o bien a preparar sus materiales de estudio o directamente a estudiar. Y aquí vemos cómo esta alumna apuntó los apartados concretos y en qué página estaban esos apartados concretos que le entraban para ese examen. A veces se utilizan mapas mentales o a veces se utilizan, fijaos, este era un examen del tema 9 de Geografía e Historia que tenía ni más ni menos que 12 apartados. Estos 12 apartados, lógicamente, la siguiente acción de estudiarlos venían aquí, avanzar en el estudio del tema 9 de Historia, y cada uno de los apartados llevaba su cuadrito que la alumna pintaba aquí y marcaba cuando estudiaba y cuando repasaba. De manera que cuando nos enfrentamos a una lista de siguientes acciones, aquellos exámenes donde yo lleve más cuadritos marcados, aquellos en los que he avanzado más en el estudio, y aquellos que lleve sin marcar es que todavía no he avanzado. De manera que vemos cómo MICOE, debido a la integración de sus diferentes partes y debido al principio básico de organizar antes de hacer, supone que el alumno construye diariamente ese sistema de recordatorios, de gestión de tareas escolares completo, actualizado y accionable.